Vamos a entrar al segundo capítulo. El segundo tema es relacionado a los principios del derecho forestal y el régimen jurídico de autorización integral en Perú. ¿Qué cosa quiere decir estos nombres? Son lo que va a regir el tema del derecho forestal, y está relacionado muchísimo a la entrega, la forma, cómo se va a entregar el recurso. Y hay una serie de elementos que es necesario tener en cuenta administrativamente, ambientalmente, elementos importantes que deben estar integrados en el momento de una evaluación, inclusive yo diría antes de la evaluación. El índice, como tiene una introducción, actividades forestales y su ordenamiento legal dentro del derecho del medio ambiente, la relación con la ley de procedimiento administrativo y la ley general del ambiente, qué cosas es incertidumbre versus una evaluación, principios de peligro, errores de apreciación, gobernabilidad forestal. Vamos a ver al principio lo que significa la función pública forestal. Los que puedan recordar más o menos con la ley 308 en el año 2000 a la fecha han transcurrido aproximadamente 15, 16, 17 años, pero teniendo en cuenta la vigencia de la 27, yo diría 15 años. Durante todo este proceso, de lo que han podido seguir de cerca, el proceso mismo forestal como se dio a través del tiempo, yo diría que se ha ido formando una función pública forestal. Eso en principio por la misma constitución política y las demás normas que rodean a la ley forestal. Tanto también con las normas internacionales y con el tiempo de las resoluciones administrativas, que hoy en día ya se habla de una jurisprudencia administrativa. Existe pues, el Tribunal Forestal, que ahorita está ya por salir el segundo Tribunal Forestal. Y esto lo que ha permitido es una correcta armonización de intereses, que por un lado está el carácter social, que es muy importante, uno de los actores importantes, el usuario, y otros el manejo del recurso, que debe ser de carácter de interés público general. Y me refiero a que el bosque debe ser manejado, debe ser conservado, debe haber dentro de su plan, digamos, manejo, debe ser con sostenibilidad. Ya habíamos conversado que esa intervención es a posteriori. Es como cuando le pregunta, a ver, muéstrame los papeles, tu guía de transporte forestal, y si le va a preguntar si es que corresponde a la especie y al diámetro. Pero si va a controlar eso, lo cierto es que este árbol está talado. O sea, lo que va a hacer simplemente es una verificación a posteriori. Entonces, las intervenciones son bajo principios de control previo o posteriori. Para eso es a posteriori, porque ya está talado. Entonces, esa intervención administrativa en materia forestal supone la ordenación de la administración. Quien va a ejercer esa dicha función debe tener como objetivo la conservación del recurso. Si solamente va a ser una verificación a posteriori, no sabemos cómo ha sido extraído, de dónde ha sido extraído, y si esto ha sido bajo un tema de conservación. Entonces es necesario velar que ese plan de manejo, existe una seguridad en el manejo, una tutela de los bienes jurídicos bajo principios de control previo. ¿Qué significa? Es necesario saber el origen, de dónde salió, de un lugar permitido por la norma, que sea la especie que estaba dentro del inventario, que sea la especie dentro de la unidad de aprovechamiento, que sea el titular, no haya sido robada, sustraída. Entonces es necesario ver este control previo. Entonces nos vemos con la figura de que las intervenciones son bajo principios de control previo a posteriori. Esto es a posteriori. Pero esto vamos a ver en las etapas que hay una parte importante que es el control previo. El control previo es la actividad principal, parte de la administración pública, que es al momento mismo en la cual, mi propia experiencia, yo considero que este control previo es en la misma elaboración de normas.
y por consiguiente a una actividad propia de evaluación y aprobación de expedientes técnicos y forestales. Yo necesito normas preventivas, esto es muy importante, con características ambientales de implicancia en el manejo de los recursos naturales, y esto es con el objetivo de obtener seguridad jurídica y en el manejo y en el monitoreo y en el control. Manejo, evaluación, monitoreo de la especie. Entonces yo necesito que este tema de la función pública del control forestal sea previo. En este sentido, la prevención, lo que quiero es una limitación de daños y riesgos para el bosque, y esto como paradigma comprende la protección del bosque, la flora y la fauna, que tiene como objetivo la de evitar daños efectuando correcciones de las normas de modo específico y oportuno. Ustedes recordarán las clases pasadas, como introducción, no hablamos mucho de temas conceptuales, sino fue una introducción al tema de cómo estaba el país en temas del manejo, en temas del control, en temas del sistema forestal, cómo estaba la fecha. Para eso recuerdan que les di información del Banco Mundial, de la Unidad de Inteligencia Forestal, de la SUNAT, de la Contraloría, de los informes, pero que hablaban todos de pérdidas, de daños, y hablaban de que efectivamente de resultados concretos, pero eran a posteriori. Y si nos poníamos a evaluar cada una de esas instituciones habían llegado tarde 2 años antes. O sea, la extracción se produjo 2 años antes y posiblemente la evaluación un poco más antes. Entonces, lo cierto es que todos cumplieron con su labor, pero llegaron tarde. Entonces, ese control posteriori no me lleva a un tema de prevención, no me lleva mucho menos a una limitación de daños y riesgos. Todo lo contrario, el Estado no está manejando riesgos sino peligros, ni siquiera controla el peligro o administra el peligro, y tampoco limita los daños. Entonces estamos hablando de un esquema a posteriori que llega tarde. Esta es una experiencia, la manejé en la Administración Técnica de Control Forestal de Madre de Dios. Aquí nos demoramos unos 5 o 6 días para llegar a esta especie forestal que había que determinar si era una autotala. Pero ustedes lo que ven acá, que este árbol ya por lo menos tendría unos 6 u 8 meses ya de regeneración natural. Miren las plántulas al costado, y acá hay un área libre que es por donde cayó el árbol, que es lo que te deja. Entonces con esto yo puedo calcular aproximadamente qué tiempo de tala tenía. Puedo sacar aproximadamente midiendo los volúmenes de acuerdo a la caída. También puedo calcular la especie. Lo que no puedo calcular es que si ha sido una total. ¿Podríamos apagar la luz para salir la imagen, por favor? Entonces lo que ustedes pueden ver cuando está al lado del árbol es esta, digamos, regeneración que va pasando natural, se va pudriendo el árbol, se va descomponiendo, y toda esta luz que va hasta el fondo, acá le estoy diciendo que camine para calcular cuánto es el volumen, el tamaño, el diámetro aproximado. ¿Cómo logré esta investigación de verificar? Este es mi escenario para el abogado, es el escenario del delito, la escena del delito. Hay que tomar fotos, medir cuánto tiempo se demora en crecer estas pequeñas plántulas, etcétera, para calcular el tiempo de que ha sido talado. Acá yo le pregunté al titular dónde estaba su patio de trozas, y me dijo: doctor, el patio de trozas se encontraba aproximadamente a unos 200 metros más hacia el bosque, y yo le dije que se retirara hacia allá, y le dije al fiscal que por favor se quedara conmigo. El policía se fue hacia el patio de trozas. Una vez ubicada en el patio de trozas a 100 metros o 200 metros, le dije que tocara el pito para saber si yo podía escuchar el pito. Se supone que él es el guardián de la zona, digamos, en este caso del patio de trozas, donde dejan todas las trozas una vez que son taladas.
Lo curioso es que sí escuché el pico. Y luego le dije que me dejara su motosierra. Mandé a que prendiera la motosierra. Prendí la motosierra por 3-4 minutos y luego les dije que vinieron. Al policía le pregunté, ¿escuchaste la motosierra? Sí, doctor. Eso quiere decir que el custodio forestal sí escuchó esta tala, o no estaba en su zona, pero por lo pronto hay indicios que esto haya sido producido por una autotala y él estaba ahí presente, o no, simplemente no me quiso contar la verdad. Simplemente lo propuse yo en mi informe e investigué si era una autotala o no, pero lo cierto es que este volumen también estaba descargado en su lista, en su listado, pero no estaba puesto ahí como autorizado. En aquella época había que investigar por el artículo 379 del Decreto Supremo 014 qué significa la autotala y si es que hay permiso o no hay permiso, extracción de terceros, para poder evaluar. Me quedé con la motosierra, quería ver un tipo de corte, etc., pero lo vi muy sospechoso. Las técnicas de prevención se encuadran en la administración forestal, deben fundamentarse en principios a priori, y esto es como interés último de dominio y responsabilidad por parte del Estado. Es por ello que los recursos naturales, al igual que el medio ambiente, es un sector donde más se debería evidenciar claramente la incidencia del control previo. Lo que yo requería saber era si esto efectivamente estaba dentro de su volumen autorizado y en especie, antes de que sea demasiado tarde o se produzcan los daños. Lo cierto es que nada o muy poco se puede hacer con medidas represivas. Esta actividad por sí solo desgasta más al Estado, terminando investigando un delito o una infracción consumada. Que es lo que yo dije siempre como paradigma cuando todos sacamos nuestros informes, como son en el caso de los informes. Pero reitero que estamos hablando de infracciones administrativas consumadas y delitos consumados. Ellos cumplen con su trabajo, pero todo ese acto ya está consumado y tiene una antigüedad la tala de 2 años. Entonces, no son principios a priori, sino a posteriori. Por lo tanto, no estoy manejando ni siquiera riesgos, estoy manejando peligros. Y el Estado no debe manejar peligros, sino administrar riesgos en el momento del otorgamiento. Las actividades forestales y su ordenamiento legal dentro del derecho del medio ambiente. La autorización administrativa, ¿qué cosa es? Este es un tema conceptual que tienen que manejarlo muy bien. ¿Qué significa la autorización administrativa dentro de la actividad forestal? Esto es la compatibilización entre los intereses privados, ustedes, públicos, y se realizan a través de una apreciación que con carácter previo, comprobado, el evaluador debe realizar la administración pública previa a la evaluación y fondo, y sin limitar sus obligaciones, mucho menos la sostenida del recurso. Si a él le llega un expediente, un plan general de manejo, lo mínimo que tiene que saber es que tiene que haber ya conocido previamente antes ese plan de manejo. La evaluación tiene que haber sido antes. Si vamos a conocer un tema que ya ha sido extraído, lo único que me queda es ir a verificar los volúmenes, su récord de producción, mi lista de trozas, e ir al campo, pero lo cierto es que lo voy a hacer tarde. Entonces la idea, y esos son los cambios que actualmente se están efectuando en los informes, es de que esta evaluación sea antes. El problema es que nos hemos demorado 10 años en aprender lecciones aprendidas, y por lo tanto, en cierta manera, el sistema de la ley 27308 realmente yo diría que no fue muy buena, digamos. ¿Qué nos dice la Ley General del Ambiente? La Ley General del Ambiente nos maneja, nos entrega una serie de principios que sirven para ser aplicados a un conjunto de recursos naturales, pero también se aplica al tema forestal. Por ejemplo, del principio de sostenibilidad. Si nosotros ponemos acá del principio de sostenibilidad de qué, del bosque, del recurso forestal, señala la gestión del ambiente, en vez de ambiente pongamos recursos forestales, el bosque, la gestión del bosque y de sus componentes, así como el ejercicio de la protección de los derechos que establece la presente ley, se sustenta en la integración equilibrada de aspectos sociales, ambientales, económicos, de desarrollo nacional, desarrollo regional, así como en la satisfacción de las necesidades actuales y futuras generaciones. Estamos hablando de la sostenibilidad de un recurso, la sostenibilidad del manejo.
Pero aquí en sostenibilidad o manejo podríamos hablar con un sistema que me va a comprobar si mi trabajo fue correcto o mi manejo fue correcto 2 años después o 3 años después. Entonces, esto sí no se aplicó muy bien, digamos, a la ley 27308. Del principio de prevención, miren, el principio de prevención se aplica a todos los recursos, pero no miren lo que nos dice, la gestión ambiental, la gestión en temas forestales tiene como objetivos prioritarios prevenir, vigilar y evitar la degradación del bosque cuando no sea posible eliminar las causas que se generen y se adopten las medidas. ¿Qué cosa quiere decir el principio de prevención? Que las normas que yo evalúe, las normas que yo dé, las normas que yo entregue, tienen que estar dentro del campo de la prevención. Por eso yo digo, no basta que la administración, la evaluación, el Estado lo haga bajo principios de prevención, sino que mis normas sean preventivas, sean las correctas. Entonces, es importante evaluar siempre cuál es el objetivo de esa norma, cuál es el espíritu de esa norma, o qué quiso decir el legislador que la creó. El otro tema es el principio de equidad, y significa que es el diseño y aplicación de las políticas públicas, que ya lo hemos hablado sobre los acuerdos, las políticas ambientales, deben de contribuir a erradicar la pobreza, reducir las inequidades sociales, económicas existentes y el desarrollo económico sostenible de las poblaciones menos favorecidas. Tenemos que aceptar de que existen grandes concesionarios. No hay problema con ellos, tienen nuestras aplicaciones internacionales, pero por debajo de eso vamos a encontrar medianos y pequeños forestales. Muchos de ellos, por su conducta, ya perdieron el bosque. Y son una buena cantidad. Los grandes forestales con certificaciones son pocas. Puedo afirmar que en Pucallpa y Ucayali la gran mayoría son pequeños forestales, pequeños extractores, pero en este momento no tienen bosque como trabajar. Entonces, ¿qué hacen? Tala ilegal, simplemente corrupción en el tema forestal, o simplemente hay baja producción y por lo tanto tengo más necesidades, problemas sociales, económicos en Madre de Dios y Pucallpa. En tal sentido, el Estado podrá adoptar, entre otras políticas y programas de acciones afirmativas entendidas como un conjunto coherente de medidas de carácter temporal dirigidas a corregir la situación de los miembros del grupo al que están destinados en un aspecto o varios de su vida social y económica. Me refiero a este grupo pequeño forestal. Yo considero que debe entregársele bosques en pie antes de entregar grandes cantidades de tallajes y grandes concesiones. Lo que podríamos hacer es asegurar que en Pucallpa, Loreto y Madre de Dios y Selva Central formen pequeñas asociaciones, pero que también el gobierno regional les entregue un lugar donde poder transformar su madera. Esto es lo que yo llamo zonas industriales forestales. En vez de tenerlos disueltos, habría que otorgarles una zona industrial con determinados hectareajes, lo que me podrá permitir que se junten varias asociaciones forestales y darles una oportunidad. Se le entrega solamente el individuo, se le entrega la especie forestal y se le dice, ok, tu necesidad es de 8.000 pies de Chimbohuaco, muy bien, aquí lo puedes sacar y le das de extracción. Me vas pagando, no hay una garantía, etc., pero me vas pagando una vez transformado y vendido. Te puedo dar clases de manejo, te puedo dar clases de transformación, te puedo dar clases de lo que significa mercado, etc. Y poco a poco va a ir levantando esa clase, ese gran colchón que viene a ser la gente que no tiene voces. Y eso es una oportunidad de trabajo, de poder darle, es un tema de inclusión social, pero que se requiere, digamos, esa política por poder trabajar. Si nosotros entregamos grandes cantidades de tallaje, la verdad que lo que vamos a encontrar es otro tipo de problema. Y pienso que primero habríamos que empezando a que se agrupen y identificarlos. Otro artículo es el principio de gobernanza ambiental, que es el diseño y aplicación de las políticas públicas ambientales, en este caso también forestales, se rige por el principio de gobernanza ambiental, que conduce a una normalización de políticas, instituciones,
normas, procedimientos, herramientas, información, de manera tal que sea posible la participación efectiva, integrada de los actores públicos y privados en la toma de decisiones y manejo y conflictos y construcción. Estamos hablando de gobernanza ambiental y estamos hablando del concepto de lo que encierra la gobernanza forestal. Eso lo vamos a ver casi en la parte final de los capítulos de lo que significa hoy en día, ahora, con este tema de la gobernanza. Pero este es el principio de lo que es la gobernanza forestal. Lo vamos a encontrar en este principio, ¿ya? Otro de los temas es el de los pueblos indígenas y comunidades campesinas. Si yo voy a otorgar concesiones forestales, cada uno de ustedes es un empresario, yo le voy a entregar una concesión forestal, lo mínimo que ustedes tienen que pedir es decir, por favor ingeniero, por favor Estado, no me entregues una concesión forestal cuando adentro ya existe una comunidad nativa. Entonces, por favor, limítame un área que no esté superpuesta con comunidades nativas, limítame, entrégame una concesión donde no tenga yo problemas con los no contactados, entrégame una concesión donde si estás en proceso de titulación, no me entregues eso porque tarde o temprano esa comunidad se le va a otorgar su título de comunidad. Y si estás en ampliación, mucho menos. Entonces, este tema lo pongo como un tema de cuestión previa. Me vas a entregar un espacio, entrégame saneado. ¿Por qué? Mira lo que dice el artículo 70 de la Ley General. En el diseño y aplicación de la política ambiental y digamos en el diseño y aplicación de la política forestal y en particular en el proceso de ordenamiento territorial ambiental y forestal, ordenamiento forestal, se debe salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas, nativas reconocidas en la Constitución Política y en los tratados internacionales. El convenio 169, las autoridades públicas promueven su participación e integración. Quiere decir que si me vas a hacer firmar un contrato de concesión, por favor, entrégame un contrato saneado, un área saneada. Por lo tanto, yo lo pongo como un tema previo. Hoy en día, en Madre de Dios, están siendo afectadas prácticamente 17 o 15 concesiones forestales, porque las van a ampliar un tema de área para las comunidades nativas ancestrales, no contactados, y que serían vistos y estarían dentro de estas áreas. Esto pasa por un tema de que no se entrega una unidad, una concesión forestal, y lo que tengo que hacer luego es un redimensionamiento de área. Pero esto baja las perspectivas de inversión que tiene cada uno de ustedes. Porque de repente en esas áreas me van a quitar, si tengo 30.000 hectáreas, ahora resulta que me voy a quedar con 5.000 o 8.000 hectáreas. Entonces realmente quedas muy afectada, y mucho más si en esa área que te va a quedar ya no tienes especies forestales de valor. Entonces pasa por problemas también de inversión y perspectivas que el Estado tiene que terminar con sanear. El otro tema es el de responsabilidad general. Todo titular de operaciones es responsable por las emisiones, efluentes, descargas y demás impactos negativos que se generen sobre el ambiente. Estamos hablando que el POA, el PGM, el Plan General de Manejo, que es el instrumento ambiental, es complementario, pero también tengo una responsabilidad sobre este plan de manejo. Esta responsabilidad incluye los riesgos y daños ambientales que se generen por acción o omisión. A ver, hoy día yo les he pedido que por favor quiero comprar 8.000 pies de tornillo, pero resulta que para sacar sus 8.000 pies de tornillos tienen que hacer una pequeña carretera y por lo tanto desbosque. Hacer esa carretera, hacer ese desbosque necesita de un instrumento ambiental complementario que me permita, y tengo la responsabilidad de que a la hora de hacer ese instrumento para poder sacar sea realmente ambientalmente, digamos, que exista una conservación, que no exista mucho daño y que tenga yo igualmente tener que pagar esos árboles que yo he tenido que sacar, ¿ya? El otro tema es el del manejo integral y prevención en la fuente, es decir, dentro de la misma extracción. Miren, el titular de operaciones debe adoptar prioritariamente medidas de prevención de riesgos, daño ambiental en la fuente generadora. Cada vez que yo esté jalando, cortando, sacando, tengo que tener cuidado, por ejemplo, de no matar especies a la hora de hacer una caída, un corte. Hace un área donde no existan muchas plántulas de la misma especie. De repente voy a encontrar plántulas que tienen 1,50 m
o de repente 2 metros, o especies de ese tamaño, ¿para qué las voy a matar? O sea, debo de conducir hacia una área donde no exista mucho daño. Entonces hay que tener en cuenta la caída. E igualmente a la hora de hacer el patio de trozas, e igualmente a la hora de sacarlo, a la hora de producirse la extracción. Los estudios para proyectos de inversión, proyectos a nivel de prefactibilidad, factibilidad y definitivo cargo, entidades públicas o privadas cuya ejecución pueda tener impacto en el bosque, deben considerar los costos necesarios para preservar esa área. También no solamente se refiere a un plan general de manejo, también se puede señalar o se puede ver o prevenir en el tema de proyectos mismos que puedan pasar. Por lo general, centrales pequeñas, centrales hidroeléctricas o carreteras. Finalmente, de las medidas de gestión de los recursos naturales. ¿Y por qué digo finalmente? Esto se lo dije la vez pasada, en la última clase, que por favor tomaran en cuenta el artículo 89, que es muy importante, de las medidas de gestión de los recursos forestales. Estas medidas de gestión son antes, no después. Estas medidas son antes. Para la gestión de los recursos naturales, cada autoridad responsable toma en cuenta, según convenga, la adopción de medidas previas. La adopción de medidas previas, no posteriores, sino medidas previas al otorgamiento del derecho. Quiere decir que si yo voy a entregar una unidad, tiene que existir que esa unidad está dentro de una planificación que yo tengo que haber hecho. Esa unidad que te he entregado tiene que estar dentro de corresponder a un ordenamiento y a una zonificación forestal, un ordenamiento forestal. Tengo que pasar por mi planificación, yo he estado, tengo que hacer mi ordenamiento y mi zonificación, y tengo que contar qué inventario y tengo que valorar, porque por eso pago un derecho de aprovechamiento. Pero esto me corresponde a mí previamente, antes del otorgamiento. Tengo que sistematizar la información, y para yo sistematizar la información tengo que ir al campo, y muchas veces no se va al campo. Y si voy al campo, puede haber actos de corrupción en el campo, en la evaluación. Entonces, acá más que riesgo, me voy a manejar peligros. Y tengo que haber una investigación científica respecto a las especies que voy a sacar. Y como ya les he dicho, hay aproximadamente 2.600 a 2.300 especies, pero solamente en investigación apenas llegamos a 120. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y el otro tema es la participación ciudadana durante todo el proceso, que tiene que ser seguridad jurídica en el tema forestal. Este artículo es muy importante porque se aplica a todos los recursos. Y el otro tema es que hay que tener en cuenta el enfoque ecosistémico. ¿Cómo lo voy a sacar? Que es la conservación y aprovechamiento sostenible del recurso natural bosque, en la cual debe enfocarse de manera integral. Acuérdense que hay una parte en el inicio yo les hablo del tema integral, evaluando científicamente el uso y protección de los recursos naturales, identificando cómo afecta la capacidad de ecosistemas para mantenerse y sostenerse en el tiempo, tanto en lo que respecta a los seres humanos y organismos vivos como a los sistemas naturales. Tengo que ver que esa especie no sea la única, porque de repente me dice, lo siento, solamente te quedan 5 especies, y no vas a sacar las 5 especies, vas a tener que conservarlas. Vas a tener, no solamente por un tema de conservación, porque tienes pocas especies y vas a acabar con esa área, con esas especies, sino que tienes que dejar también los semilleros. Entonces pasa por un tema de identificación si es un semillero, pasa por un tema de que tenga el diámetro de corta, y otro tema es la abundancia. Y otro que es el tema de la abundancia también pasa por un tema del estado en el que se encuentra. Y me refiero a la misma comercialización, no vaya a ser que esté en CITES, y eso también ya lo hemos visto. Entonces, este es el enfoque ecosistémico que hay que tratar de ver. Es por eso que el derecho forestal es un sector de regulación donde se evidencia más claramente el tema de control previo, y esto bajo mandatos, digamos, de principios de prevención y precautoriedad. Estos principios de prevención y precautoriedad tienen que estar en la OEF, tienen que estar en los informes, tienen que ser antes. La supervisión es muy importante que estos principios los manejen perfectamente antes de. Si vamos a trabajar con temas a posteriori, lo que voy a hacer es simplemente desgastar al Estado. Es tener 250 empleados a nivel nacional para que me digan que la tala ya llegó, que la tala es nula, no válida, que es tarde,
etcétera, y que me va a llevar a una caducidad. Entonces no me sirve. Estoy gastando el Estado para que me diga de qué murió y en qué estado y por qué y cuándo, y si hay un delito o una infracción, pero que todo esto es consumado. Entonces esa estrategia de prevención es la que tiene que cambiar, esa visión es la que tiene que cambiar el Estado con respecto a su función. Me estará cumpliendo lo que dice su norma, pero me está diciendo algo que ya lo sabemos. 2 años, 3 años, o sea, estamos llegando tarde. Entonces no vamos bajo principios de prevención y precautoriedad. Se encuentran sometidos a una entidad dentro de un sistema de control previo. Que los INFOR tienen que nacer dentro de un sistema de control previo. ¿Qué significa? Inspecciones oculares, valoración antes, informes técnicos antes, validación del dicho antes y documentaria antes, manejo de información antes y medidas cautelares y correctivas debidamente a la hora de aplicar que sean las justas. Pero ¿qué medidas le voy a aplicar si ya se produjo el daño? ¿Qué le voy a decir? ¿Que no siga sacando? ¿Para qué si el daño ya está producido? Le voy a decir que no siga sacando, sí, pero el daño ya está producido. Hasta de correctivo no tiene nada. Porque, reitero, muchas veces ya la tala está efectuada. En la entidad propia de lo que significa la autorización y la evaluación. Acá habría que poner también el término autorización y evaluación. Esto es muy importante a la hora, y inclusive yo diría mismo de la misma fiscalización, de la misma supervisión. Estos principios son importantes, son paradigmas nuevos. No diría nuevos, son antiguos, el paradigma de la prevención. Es como hablar de inseguridad ciudadana. A nosotros nos interesa la prevención ciudadana. No nos interesa que ya me hayan asaltado o me hayan aplicado una pistola en la cabeza y me hayan golpeado. No, eso es a posteriori. Lo que tengo ahí es inseguridad ciudadana. No tengo un sistema de prevención en materia de seguridad ciudadana efectiva, o lo que nosotros llamamos los fiscales una persecución estratégica del delito. Miren lo que yo les estoy diciendo. En cada región, cada fiscal superior decano, el titular de la acción penal, debe tener una estrategia de persecución de delito en la región. ¿Por qué? Porque él sabe cuántos delitos tiene en su región.